Bienvenidos, hoy vamos, estimados estudiantes, hoy vamos a ver algunas particularidades del Excel que tienen relación con el trabajo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo va a ser identificar algunos iconos del Excel, aproximadamente 15 iconos básicos, describir su función y tratar de proponer algunos ejemplos. Al menos hacer la parte de identificar aproximadamente de 15 a 20 iconos básicos y describir su función. Pueden dibujar el icono y describir cuál es la función que éste realiza al hacer clic sobre él. Hoy vamos a ver algunas particularidades de Excel. Imprimir. Esto sería el primer truco para poder trabajar nosotros concretamente un área y no todo el cuadro, todas las cuadrículas y todas las áreas. Muy bien, vamos a hacer control Z para retroceder y para nuevamente regresar. Muy bien, vamos a dejar así como estaba con línea de cuadrícula. Ahora vamos a organizar hojas y poner nombre. Por ejemplo, acá tenemos hoja 1. Sería fácilmente venir acá, por ejemplo, y insertar uno nuevo. Nosotros podemos insertar acá hoja de cálculo como está y ponemos acá, sería hoja número 5. Por ejemplo, podemos arrastrarlo a la derecha esto y dejarlo acá. Luego clic con el botón derecho y cambiar el nombre. Podemos poner, por ejemplo, acá. Entonces, estamos organizando el área de trabajo. Si esto tengo acá una serie de datos, por ejemplo, como ser lunes, martes, miércoles, jueves. Y entonces yo tengo acá en mi hoja para duplicar rápidamente, lo único que voy a hacer es utilizar la tecla control. Por ejemplo, para no olvidarnos, esto es control, esto es shift y esto es alt. Vamos a utilizar frecuentemente esas teclas. Entonces, con control haciendo acá y con el botón izquierdo del ratón, simplemente lo arrastro y ya tengo un duplicado exacto. Acá está el otro, acá está el original y acá está el duplicado. Ahora clic con el botón derecho y voy a eliminarlo. Ya tengo nuevamente mi hoja de trabajo. Muy bien. Ahora otra manera también para Bueno, es decir, para duplicar una hoja en el mismo libro. poder insertar datos, duplicar y organizar puede ser a través de la duplica y autocompletado. Por ejemplo, acá vamos a poner fecha, vamos a poner acá, por ejemplo, también los días, que serían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien, si yo pongo acá una fecha, empezando lógicamente por la fecha, luego el mes y luego el año, por ejemplo, el 21, voy a poner el 5 del mes número 6, luego del 2016. Ya tengo acá mi fecha y automáticamente me indica acá que es el formato de fecha. Yo me posiciono acá al borde de esto, por ejemplo, y ahora voy a arrastrar hasta acá y tengo la sucesión de mi fecha. Por ejemplo, acá está el 5, luego el 6, luego el 7 y así sucesivamente hasta donde he arrastrado. Similarmente podemos acá hacer con los datos. Por ejemplo, acá voy a poner un dato al azar. Tengo así. Ahora puedo duplicar si en caso nosotros queremos utilizar el mismo dato. Se ha duplicado exactamente como nosotros estamos viendo. Y si lo sigo arrastrando, por ejemplo, hasta abajo, tengo el mismo dato duplicado sin hacer absolutamente nada, solo arrastrando. Voy a hacer control Z y voy a hacer un número consecutivo. Por ejemplo, voy a apretar 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente número sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo ahora duplico, por ejemplo, esto es exactamente la duplicada de arriba.
Pero ¿qué pasa si yo aumento un número consecutivo? Por ejemplo, acá lo pondría así. 4, después del 4 viene el 6. Si ahora marco de esta manera, por ejemplo, ahora se va acomodando consecutivamente. Entonces voy a arrastrar hasta abajo y vemos como el último número se ha ido agregando y por lo tanto los números son totalmente consecutivos. Acá si nos damos cuenta es 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y así sucesivamente. Bueno, vamos a abrir una hoja de cálculo. En este caso LibreOffice. Voy a hacer algún cambio en la configuración para que se pueda ver más claramente la interfaz o esta interfaz. Y ahí vemos la función que estábamos viendo en el video adicional, el material adicional de video. Vemos que si los números son consecutivos, puedo obtener una lista haciendo esta acción. Si es el mismo número, vemos que me llena las celdas según lo que hizo anteriormente. Hasta el final. Acá también podemos poner otros datos, por ejemplo, unos gastos que nosotros hayamos tenido. Podemos poner, por ejemplo, al azar, vamos a poner de esta manera. Muy bien. Ahora vamos a reducir. Vamos a seleccionar. Y vemos cómo me pone en forma consecutiva los números. Cuando son dos números iguales, vemos que me completa la celda con el mismo número. Cuando estos números son diferentes o consecutivos, me completa la celda con números consecutivos. Vamos a Considera continuar. un número.
6, 5, 4 y en lugar de 3 vamos a poner 2. Como nos damos cuenta, hemos reducido en una unidad. Ahora si duplico y comienzo a arrastrar, vemos cómo se me ha reducido en una unidad todos los restantes números. Acá también voy a poner lo mismo para la reducción. De ahí me llenan la celda con la función que estuve utilizando anteriormente. Hace la misma acción que estuve realizando anteriormente. Ahí vemos que lo reduce. y verás, de igual manera que esto, por ejemplo, voy a sumar 6, 5, Vamos, 4 y luego otro 4. Estoy aumentando una unidad a este número. Acá vemos, por ejemplo, 65, 43, acá 65, 44 y por lo tanto el consecutivo sería 65, 45. Entonces vamos a ver así. ¿Alguna vez imaginó convertir tus hojas de cálculo en paneles de control increíbles como los que está viendo ahora? Hasta acá y ahora solo tengo que arrastrar y vemos que efectivamente. bueno, vemos que también lo hacemos en el sentido de la fila. Cuando tomamos de este nodo, vemos cómo lo podemos aumentar y reducir o completar de acuerdo a números consecutivos. Una fila. Nuevamente me ha sumado una unidad. Si lo hago hasta acá, también se me suma esa unidad que me faltaba. Y si lo hago hacia abajo, por ejemplo, estoy duplicando prácticamente estos mismos datos. Ahí vemos que repite la acción anterior. Entonces voy a cerrar de esa manera, control Z, me voy a quedar con este número. Ahora puedo poner acá, similarmente, hacia abajo, por ejemplo, 65, 45. Entonces voy a marcar y voy a arrastrar hasta abajo y me está aumentando en una unidad todos de manera similar. Y voy a llenar estos datos de forma análoga. Entonces voy a poner cualquier dato al azar.
Vamos a poner de esa manera, de 4 cifras, ahora voy a aumentar sobre una unidad, 45, 68. Entonces voy a marcar ambos y voy a entrar desde esta esquina hasta abajo. Y ahora me ha aumentado una unidad. Lo mismo quiero hacer acá. Voy a listarlo. Y ahora Ahí vemos que podemos hacerlo con diferentes valores a elección. Y hacia atrás lo vamos hacia la izquierda, lo va reduciendo de acuerdo a la referencia anterior. 20, 10, 0, menos 10, 20, 30, 40, 50. en 98, 75, pues estoy reduciendo este número acá en una unidad. Y voy a seguir hasta abajo y me ha reducido todos en una unidad. Entonces rápidamente acá tengo ya mis datos. En esta parte yo puedo trabajar también de manera muy rápida. Ya hemos hecho acá la duplicada. Por ejemplo, acá quiero hacer una suma. Entonces, esta suma, voy a poner con negrilla en esta parte, prácticamente quiero la suma de todo esto. Sigo acá con sumatoria que tenemos en la parte superior derecha, acá tengo el resultado. Si yo arrastro todo esto, no se me va a sumar todos estos números. Pero si en este momento yo arrastro esto, de esta manera, en este momento se me ha sumado prácticamente todos estos números. De acá, por ejemplo, esto es la sumatoria. Entonces, estos son las sumas respectivas de cada una de las filas. Acá, por ejemplo, el resultado es esto, que toda esta suma es esto, no lo mismo quiero hacer acá, de estos mismos datos. Vamos a Entonces, verlo voy a otra vez. hacer de esta manera, con 7 me voy a quedar con este número. Ahora puedo poner acá, similarmente, hacia abajo, por ejemplo, 65, 45. Entonces voy a marcar y voy a arrastrar hasta abajo y me está aumentando en una unidad todos de manera similar. Y voy a llenar estos datos de forma análoga. Entonces voy a poner cualquier dato al azar. Por ejemplo, vamos a poner de esa manera, de 4 cifras. Ahora voy a aumentar sobre una unidad. 45, 68. Entonces voy a marcar ambos y voy a arrastrar desde esta esquina hasta abajo. Y ahora me ha aumentado una unidad. Lo mismo quiero hacer acá. Voy a listarlo. Y ahora 98, 75, pues estoy reduciendo este número acá en una unidad. Y voy a seguir hasta abajo y me ha reducido todos en una unidad. Entonces rápidamente acá tengo ya mis datos. En esta parte yo puedo trabajar también de manera muy rápida. Ya hemos hecho acá la dúplica. Por ejemplo, acá quiero hacer una suma. Entonces, esta suma, voy a poner con negrilla en esta parte, prácticamente quiero la suma de todo esto. Sigo acá con sumatoria que tenemos en la parte superior derecha, acá tengo el resultado. Si yo arrastro todo esto, no se me va a sumar todos estos números. Pero si en este momento yo arrastro esto, de esta manera, en este momento se me ha sumado prácticamente todos estos números. De acá, por ejemplo, esto es la sumatoria. Entonces, estos son las sumas respectivas de cada una de las filas. Acá, por ejemplo, el resultado es esto, que toda esta suma es esto, no lo hemos tenido que hacer de manera manual, ni siquiera utilizando esta herramienta, simplemente hemos arrastrado y sí han completado las sumas. Entonces, ahora en esta nueva versión,
Bueno, vemos cómo realizar una suma, en este caso de las filas. O19, P19, Q19, R10 y R19. Y vemos el resultado en S19, es decir, con el icono sumatoria podemos, arrastrando, obtener el resultado de estas celdas en la celda S19. Y ahí podemos obtener resultados del resto de las celdas. Vemos que es correcto, menos 10 más 0, menos 10 más 10, 0, 0 más 20, 20. Es bastante útil esta herramienta en Microsoft Excel 2016. También tenemos, como habíamos dicho acá, bordes totalmente personalizados. En esta parte, yo puedo agregar acá unos bordes como yo quiero el color. Por ejemplo, acá podría utilizar como este azul. Entonces, ahora que una vez que he marcado toda mi área, nuevamente vengo acá y digo todos los bordes y tengo color azul todo esto. Lógicamente que puedo hacer a la inversa también y quitarlo absolutamente todo esto. Voy a dejarlo esto con negridad y voy a decir que esto. Bueno, vemos que podemos cambiar el color de las celdas seleccionadas, de los bordes en este caso. Tenemos opciones para hacer otros cambios. Vamos a ir a formato de celda. Vamos a volver a cambiar el color. Nos da diferentes opciones respecto de qué bordes queremos cambiar. En preajustes vamos a elegir el borde de cada una de las celdas y vemos que ha cambiado el color como lo acabamos de configurar. Estos son mis títulos y lo demás. Voy a quitarlo totalmente acá. Y voy a decir, por ejemplo, prácticamente sin bordes acá. Pero a pesar de que está sin bordes aún, Podemos también hacerlo desde el menú iconográfico o desde el menú textual o contextual. Es decir, esta es la cinta iconográfica, este es el menú textual y este el contextual. me mantiene todo esto, que sería estas líneas. Pero yo no quiero estas líneas
propiamente de acá. O sea que quiero la presentación en mi hoja de Excel totalmente blanco. Entonces voy a seleccionar de esta manera, o por lo menos estos textos de acá. Ahora voy a venir y voy a cambiar acá el color. Voy a decir color blanco. Nuevamente vengo acá y voy a decir, por ejemplo, todos los bordes. Ahora, si nos damos cuenta, no tiene borde absolutamente a ninguna parte de esto. Si quiero un borde azul solamente al contorno, tengo nuevamente acá, por ejemplo, voy a cambiar el color a este azul fuerte y ahora vengo y no voy a decir acá sino bordes externos. Ahora vemos mi tabla que tenemos los bordes externos. Nuevamente puedo venir acá y decir otra vez bordes externos. Y tengo mi título de esa manera y toda mi tabla ya está totalmente limpio sin estas líneas que interfieran con mi tabla. Por la misma parte, si yo quiero dar un estilo a esto, sería un poco complicado, pero se puede hacer de esta manera, por ejemplo. Con F4 yo voy a hacer, esto primero voy a marcar y voy a dar un sombreado, uno color gris como esto, por ejemplo, o un azul como esto. Luego de dar esto, este color, puedo venir acá nuevamente a arrastrar y apretar F4. Si aprieto, Bueno, ahí entonces también lo podemos usar con el menú contextual. Este cambio de color. También podemos cambiar el color de letra para clarificar, para que sea más claro su visualización. Vamos a efectos tipográficos y seleccionamos un color. Elegimos un color. F4 me ejecuta la última acción que yo he hecho. Si la última acción fue borrar, me lo borra. Si la última acción fue dar un sombreado, me lo da el sombreado. Entonces, la última acción es el F4, ya lo tengo acá. Esto podría darlo, por ejemplo, este sombreado con un color más fuerte de azul y luego el color de texto, color blanco, y tengo mi tabla de esta manera. Pero si yo quiero una de manera mucho más rápida, voy a venir y voy a borrar acá totalmente el formato. Tengo acá mi hoja totalmente limpia, sin bordes, sin absolutamente nada. Voy a venir a esta parte y ahora en este lugar lo voy a convertir prácticamente en una tabla. Vengo a insertar y le digo acá tabla y ahora simplemente aprieto a aceptar porque son todas las celdas que yo he elegido y en ese momento ya me he elegido el estilo predeterminado. Entonces puedo cambiar el estilo viniendo acá a diseño y acá tengo un montón de ellos. Entonces puedo elegir cualquiera de estos y rápidamente ya tengo mi estilo de mi tabla. Voy a hacer control Z y voy a regresar a un formato más puro. Bueno, vemos que con control Z nos va haciendo regresar a los cambios, es decir, los que habíamos hecho anteriormente.
Vamos a darle otro color. ¿Qué pasaría si yo tengo un número telefónico, por ejemplo, acá, de determinadas personas, pero mis números serían acá? Voy a hacer una sucesión de números similar a esto, pero con 8 dígitos. Vamos a poner 8 dígitos al azar. Muy bien. Pero los números de teléfono generalmente no vienen de esta manera, sino tiene una separación acá, por lo menos de 2 o 3 números. Entonces lo voy a hacer rápidamente eso. Voy a apretar, posicionándome acá, por ejemplo, o voy a hacer el mismo número, pero con un número de diferencia para no tener que llenar todos estos si quiero hacerlo de manera automática, por ejemplo. Entonces voy a venir y voy a poner el 7. Entonces hay una sucesión de números. En estos dos voy a agregar hasta acá. Entonces ahora viene de manera ascendente. Ok. Tengo acá todos los números telefónicos, ninguno se repite. Lo que voy a hacer es marcar esto y ahora con control del número 1 del teclado alfanumérico lo aprieto. Y ahora en personalizada puedo poner acá, por ejemplo, el tipo que quiero yo de acomodación. Entonces acá en la parte superior tenemos el primer ejemplo y lo voy a poner así: 00, luego espacio, 00, espacio. Entonces de 2 en 2 se va acomodando. Ahora prepase. Bueno, también podemos acceder por el teclado, por el menú contextual. Al tipo de dato. Y definir el tipo de dato, por ejemplo, una fecha. Y seleccionar a las que el tipo de datos que nos ofrece. En algunas versiones no podemos acceder a veces al tipo de dato definido por el usuario. O necesitamos descargar algún otro elemento de software. Vemos que el tipo de datos, si yo intento ingresar, vamos a definir una columna con ese tipo de datos. Vemos que intento ingresar un dato y me coloca ese dato en formato del tipo de datos seleccionado. Y mi numeración acá está como generalmente suele ser en los números telefónicos. Incluso podría poner guiones al medio de cada uno, pero se va a ver muy expandido hacia la derecha. Entonces, de esa manera está bastante cómodo. Como vemos, se diferencia de estos números llanos. Acá ya tenemos una separación
Y lógicamente que acá el número, como vemos, no está separado, pero sí la parte visual que nos facilita mejor la presentación de nuestro documento. Otro de los trucos que tenemos que saber, aunque generalmente esto ya deberíamos saber para todos los programas, son los siguientes. Vamos a poner acá, por ejemplo, control y de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a copiar esto de control. Muy bien. Voy a venir acá y voy a hacer doble clic en esta parte. Control C es para copiar. Control V acá es para pegar. Control X es para cortar acá. Luego, control E para seleccionar todo un área. Control y G para guardar. Control acá. Si estamos trabajando en un sistema operativo y en el software en inglés, acá va a ser control S. Control V es para buscar. Y control P para mandar directamente a la impresión. Entonces, principalmente tenemos que memorizarnos esto. La C de copiar, D de P, acá, aunque está en inglés prácticamente, pero esto es para pegar, para cortar, para marcar todo un área, para guardar, para buscar y para imprimir. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejercicio rápido. Si hago control, Bueno, vemos que utilizando estos métodos puedo realizar las acciones como de delimitar un área, copiar y pegar, cortar, etcétera. Guardar. Vemos para enviar a la impresora, como habíamos visto, para buscar algún valor. C me marca esto, entonces estoy copiando, vengo acá y puedo pegar con control V. También puedo hacer lo mismo, puedo acá como está marcado, control X, venir acá y pegarlo. Se me ha cortado de acá y se me ha pegado acá. Luego, Bueno, vamos a adelantar un poco el material para ver otras partes más relevantes. de esa manera yo lo puedo seleccionar y no tener que venir nuevamente acá a arrastrar de esta manera y toda la tabla que necesito trabajar. Directamente con control E y automáticamente lo detecta todo el sistema. Si quiero seleccionar de manera no consecutiva, puedo utilizar la tecla control. Por ejemplo, me posiciono acá, hago un clic con el botón, luego vengo acá, hago clic con otro, utilizando la tecla control, como hemos dicho acá, esto, sin soltar. Entonces vamos a venir acá, sin soltar, hacemos de esa manera. Primero clic acá, luego sin soltar control, otra vez hago clic con el mouse, luego nuevamente así sigo haciendo clic, todo lo que voy marcando está siendo seleccionado y por lo tanto dichas áreas puedo cambiar, modificar todo lo que he seleccionado. Por ejemplo acá puedo poner otro color totalmente diferente a los números seleccionados. Otra manera de Bueno, ahí lo estamos haciendo de esa forma. Por ejemplo, puedo cambiar el contenido, vamos a hacerlo
nuevamente o cualquier característica que desee cambiar. Por ejemplo, el fondo, elegir un color y vemos que me ha cambiado de todas las celdas seleccionadas el fondo, el color del fondo. Vamos a cambiar el tipo de letra. De todas las celdas seleccionadas, el tamaño. Vamos a volver a seleccionar para realizar la acción. Y vamos a cambiar el color de todas las letras de las celdas seleccionadas. Seleccionar también es utilizando la tecla Shift. Esta tecla Shift de acá nos permite a nosotros, por ejemplo, seleccionar desde aquí, hago clic con el ratón, lo suelto luego, ahora aprieto la tecla Shift y hago clic hasta donde quiero que yo esté. También de acá, por ejemplo, hasta aquí, primero hago un clic, luego lo suelto y luego con la tecla Shift aprieto sin soltar y hasta acá, entonces he marcado toda esa área. Si yo quiero seleccionar desde acá, por ejemplo, hacia la derecha, o acá si me posiciono hacia la izquierda o hacia la derecha, puedo utilizar un método que sería utilizando Control Shift y la flecha de acá, estas. Por ejemplo, tenemos arriba, a la izquierda, abajo, derecha. Entonces, si yo utilizo acá, aprieto ahora Control Shift, de esta manera, Control, luego Shift, no lo suelto y lo aprieto esto, por ejemplo, a la derecha. Control Shift y a la derecha se me ha seleccionado toda la fila. También acá, si me encuentro y me posiciono acá, Control Shift y hacia abajo se me ha seleccionado toda la columna donde me encuentro en Tab. Similarmente desde acá puedo venir. Vemos que podemos definir áreas a seleccionar con Control Shift. Podemos seleccionar desde qué celda con Shift. O definir diferentes áreas. O desde esta parte hasta arriba, entonces automáticamente lo detecta el sistema. Entonces hemos utilizado Control Shift y con estas partes hacia abajo, hacia arriba, izquierda y derecha. Bueno, vamos a continuar en otras partes más relevantes para este curso. En otra parte, pero si yo pego en esa parte, por ejemplo, me dice que los determinados números que esperaba encontrar no están ahí. Entonces yo podría hacer otra cosa. Venir acá a inicio, por ejemplo, acá en pegado, puedo venir acá en pegado especial. ¿Qué tenemos acá para pegado especial? Puedo copiar exclusivamente la fórmula, solo el valor que me está estableciendo acá este número, el formato, por ejemplo, acá voy a dar un formato con este color, esto, y con negrilla y cursiva.
y un tamaño mucho más grande, por ejemplo, 14 o mucho más. Acá voy a establecer de este tamaño. Entonces, si yo hago clic con el botón derecho y ahora copiar, puedo venir aquí y voy a venir acá pegado especial. Puedo copiar todo tal cual está, o sea, el formato, la fórmula, los valores, y si hay comentarios, los comentarios y todo. Entonces puedo hacer acá. Bueno, vamos a darle un formato. Podemos hacerlo desde el menú iconográfico también. Vamos a copiar y pegar sin el formato. Con el pegado especial, vamos a menú iconográfico y me da diferentes formatos. Esto ya lo habíamos visto, vamos a repasarlo. Esto de los formatos de pegado especial. Voy a pegar el texto sin formato y vemos que me pega el texto sin el formato que tenía en la celda de donde fue copiado. Copiarlo. O copiar y dejar todas las operaciones operaciones. Acá, por ejemplo, puedo venir en la parte inferior y decir nuevamente que quiero al 100% como estaba hace un instante. Muy bien. Si voy a trabajar en estos datos, por ejemplo, Ahí vemos cómo podemos regular la vista, podemos disminuirla, aumentarla. yo puedo hacer acá la manipulación de los mismos. Voy a acercarme también apretando la tecla Control sin soltar y haciendo scroll con la rueda del ratón. Muy bien, tengo acá, por ejemplo, si yo quiero modificar este dato, puedo hacer doble clic y accedo directamente. Otra manera de modificar es haciendo, por ejemplo, acá en la parte superior, en la barra de fórmulas, clic, puedo modificar también el dato. Otra gran modalidad de trabajo para poder hacer esto, por ejemplo, sería que yo tengo acá texto muy largo, entonces quiero solamente hasta acá margen de tabla, entonces marco toda esa área y en la parte de inicio tenemos combinar y centrar. Simplemente utilizo combinar y centrar, automáticamente ya me ha aparecido acá, por ejemplo, si hago control Z, acá si me posiciono, lógicamente no tengo nada, solo acá, y si cada uno con 4 datos, por ejemplo, también hasta acá se corta mi título, pero si yo quiero que el título se extienda hasta acá, marco todo esto, luego combinación acá y centrar, ya lo tengo ahí. También podría venir acá, ajustar a texto y si nos damos cuenta nosotros ya tenemos todo el título completo y esto puedo movilizar de esta manera y está centralizado y ajustado. Atajo de teclado podría utilizar Alt y Enter. Por ejemplo, acá para desplazar esto voy a hacer clic y ahora se aprieto Alt Enter, lo estoy forzando y lo estoy cortando de manera arbitraria y no natural. Y también tuviera que marcar todo esto y acá incluso no puedo centralizar, tuviera que venir acá y se me presenta un montón de situaciones realmente más complicadas. Entonces, es mejor utilizar de manera apropiada, como hemos dicho, acá sin necesidad de cortar ni forzar nada de ello. Directamente acá lo ven, voy a venir y voy a decir, por ejemplo, que quiero ajustar el texto y me lo ha ajustado de manera adecuada. Y una vez estando acá, voy a apretar centralizar y acá centralizar. Ambos están centralizados al orden. Bueno, seleccionamos, vemos que podemos centralizar
y hacer diferentes acciones con el menú iconográfico, textual o contextual. Horizontal y a lo vertical el espacio de acá hacia arriba es el mismo que de acá hacia abajo. Entonces, está totalmente adecuado y no existen las líneas que lo dividen y todavía está centralizado y todo lo demás. Entonces, de esa manera es conveniente trabajar acá, combinar y centrar y ajustar al texto. Si en algún momento yo quiero esconder algunas filas, por ejemplo, Ahí podemos hacer el resto de las acciones. Cambiar tipo de letra, definir un fondo, la inclinación, combinar las celdas, ajustar texto, entre otras modificaciones. acá, en este momento yo quiero esconder toda esta fila para posteriormente utilizarlo. Voy a pintarlo de este color para que se note. Voy a ponerlo con negrilla. Muy bien, toda esta fila yo quiero esconderlo. Lo que puedo hacer es marcarlo así, de esa manera, y luego control y el número 9 alfanumérico, por ejemplo, me lo esconde. Luego posteriormente yo lo utilizaré. Si nuevamente vengo a esta parte donde se encontraba, por ejemplo, de esta manera, puedo apretar lo que sería para recuperar control shift y 8. Si no puedo detectar dónde está, simplemente lo marco acá todo y ahora deseo control shift 8 y se me aparece acá todo esto que había escondido. Similarmente se puede hacer, pero en este caso ya no con filas sino con columnas. Por ejemplo acá, esto voy a regresar a donde estaba, sin negrilla y con negro. Acá voy a marcar ahora, de esta manera, con negrilla, el color anaranjado rojo del cuerpo. Por ejemplo así. Entonces, si yo quiero esconder todo esto, de esta manera, puedo venir ahora y apretar control y el número 0, por ejemplo. Entonces se me ha escondido toda esa parte. Y si ahora yo sigo marcado en ese lugar, para volver a que me aparezca, voy a apretar control shift 9. Nuevamente me aparece, si en caso no puedo seleccionar completamente, hemos dicho que podemos seleccionar todo eso y apretar la combinación de teclas que habíamos indicado. Esto voy a regresar como estaba con el guía. Muy bien. Una de las, generalmente, de las fórmulas que utilizamos más frecuentemente cuando estamos trabajando en estadística suele ser la regla de 3 simple de esta manera. Entonces vamos a utilizar una fórmula muy fácil de poder hacerlo. Por ejemplo, acá tengo el número 250. Eso sería el 100% de mi población. Si yo quiero sacar el 50% de esto, o un porcentaje, luego voy a determinarlo. Por ejemplo, acá el 50% voy a poner, sería eso. Muy bien. Ahora, para hacer el cálculo, podría venir acá. Quiero saber el 50% de 250. ¿Cuánto es? Entonces, voy a apretar igual, luego hago clic acá, luego hago multiplicar, luego otra vez hago clic con el ratón, luego aprieto dividir, que sería acá esto, y ahora hago dividir y luego acá, y ahora simplemente aprieto
Enter, ya está. Ahora puedo cambiar cualquiera de estos valores. Ya no quiero el 50% de 250. Resulta que mi población es 500. Ahora, Bueno, vamos a hacer una regla de 3 simple. Para obtener en la celda D39 el porcentaje que me indica en la celda E39. Entonces vamos a hacer D38 por E39 podemos colocar paréntesis ante cualquier duda, dividido E38. Entonces vemos que el 10% de 300 es 30. Si queremos saber el 50%, es 150. O el 25 es 75. ahora ya tengo acá, voy a aumentar el tamaño, por ejemplo. Muy bien. Tengo acá 250, es el 50% de 500. Puedo seguir alterando acá, por ejemplo, los valores. Yo no, de 500 no quiero el 50%, quiero el 75%. Bueno, Ya, vamos promedio de a adelantar un poco el material. hacemos este ancho de columna. Voy a establecer un ancho, por ejemplo, puedo poner un 10 para experimentar si realmente es y aceptar. Y ahora vemos que todos tienen el mismo ancho. También se Bueno, esto también lo podemos hacer desde el menú contextual. Podemos hacer también otras funciones, por ejemplo, vaciar. No vamos a ver todas, vamos a ver algunas. Recuerden que el trabajo van a tener que desarrollar acerca de los iconos, por lo menos 15 iconos, quien quiera hacer más puede hacerlo, y la función de cada uno, que corresponde al trabajo número 3. Podemos ver que puedo eliminar texto, fecha y hora. Puedo eliminarlo todo. Puedo eliminar los números. Puedo eliminar las celdas. Puedo vaciar las fórmulas, por ejemplo. Y otros elementos de las celdas seleccionadas.
Puedo combinar las celdas en diferentes formas, mover la primera celda, el contenido de las celdas ocultas, mantener el contenido de las celdas ocultas, vaciar el contenido de las celdas ocultas. Vamos a elegir la primera opción y nos muestra el resultado. Bueno, acá como había una fórmula, vemos que nos está marcando un error, porque no puede dividir por 0, es decir, que la celda la cual dividía la E38, en este caso es la celda que estoy señalando en este momento, es la que tiene que ser distinta de 0. Es la E38, perdón, E38. Acá la podemos ver, donde contiene el número 100. Es decir, que si yo coloco 0, nos va a dar un error, porque hay una división por 0. Es decir, que está intentando el usuario realizar una división por 0. Ahí podemos ver cuál es el 1 por 1000 de este número, por ejemplo, o el 50 por 1000. Si queremos saber el 1 por 1000, cambiamos en la fórmula, en la celda E39, y colocamos el número 1000 en la celda E38. Por ejemplo, si queremos saber en una fórmula, por ejemplo, si queremos colocar yodo en alcohol y queremos hacerlo al 1 por 1000, nos indica cuánto tenemos que colocar en 300 centímetros cúbicos, cuánto de yodo tenemos que colocar si lo queremos hacer o que la solución esté al 1 por 1000 de este elemento en 300 centímetros cúbicos. Si queremos saber en un litro, vamos a colocar 1000 y nos está indicando que tenemos que colocar 1 gramo en 1000 centímetros cúbicos. Por ejemplo, como cualquier otro cálculo que podamos o que necesitemos establecer el 1 por 1000 de una cantidad. Se puede hacer de otra manera. Voy a copiar los dos para decir que son varias las columnas que quiero el ancho similar a esto. Entonces ahora voy a hacer control C y luego de hacer control C puedo venir acá en esta parte de esa manera y luego venir acá a pegar especial y voy a decir que quiero el ancho de las columnas y ahora hago aceptar. Como vemos me va a dejar estas dos, pero también puedo hacer el resto también como estaba acá. Entonces puedo venir acá, control C, luego voy a venir acá, puedo copiar estos otros o dejarlo así marcado, tengo acá, pegar especial.
Y acá voy a ancho de columnas, todo esto, por ejemplo. Y ahora aceptar. Entonces, como hemos visto, todas estas columnas se han cambiado exclusivamente al ancho de esta parte seleccionada. Ahora tenemos todos la misma anchura. Uno de los elementos muy utilizados, por ejemplo, es acá, cuando trabajamos con números, nosotros podemos redondearlo. Por ejemplo, vamos a ver así. Puedo utilizar cualquier número al azar y hacerlo de esta manera con muchos decimales. Entonces, yo tengo acá con muchos decimales, puedo quitar y tratar de redondearlo esto porque es bastante incómodo. Entonces, puedo utilizar esto, por ejemplo, acá inicio tenemos. Entonces, vamos disminuyendo nosotros los decimales acá de esa manera e incluso podemos quitarlo totalmente y el redondeo ya lo hace el propio sistema, o sea, Excel. Similarmente, Es decir, que va a redondear de acuerdo a las leyes de redondeo. Por ejemplo, vamos a ingresar este número en la celda y vamos a elegir el formato. Entonces vemos que realiza el redondeo, porque el resultado que nos da es 10,56. Es decir que si hubiese realizado un truncamiento, el resultado sería 10,55. En este caso realiza correctamente el redondeo, mostrando la cifra 10,56. Ya la plataforma nos está dejando poco tiempo. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerde que algunas cosas no van a entrar, ya saben cuál es el trabajo práctico, no van a entrar en el trabajo práctico, son a título informativo y no va a entrar nada que exceda el nivel del curso. Gracias por su atención y hasta una próxima clase.